El abandono de Dios se representa en darle la espalda, olvidándole, no atendiendo a sus llamados, advertencias, amonestaciones y desechando sus tiernos y sabios consejos. Hermanos, no considerar a Dios en cada aspecto de nuestra vida ya es un pecado de omisión. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Jueces, capítulo 2, versículo 1, la parte A. Y el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de compartir tu palabra, instrucción, amonestación, consolación de acuerdo a la necesidad de cada uno. Rogamos que prepares nuestros sentidos para no solamente escuchar, sino hacer y ser instrumentos valiosos en estos tiempos para tu obra y tu gloria. Por Jesucristo lo imploramos. Amén. Si dispone de un tiempo provechoso hoy, le invito a leer Jueces capítulo 1 y 2, sobre el cual basaré la predicación de hoy, que se titula La apostasía del pueblo de Dios. En la Escritura hay lugares muy prominentes, ubicados geográficamente, que tienen toda una historia. En el pasaje leído se mencionan Gilgal y Boquim. El término Gilgal significa círculo de piedras y también rodar. Fue el primer campamento de Israel después de cruzar el Mar Rojo, donde Dios les había prometido Canaán. También Josué tuvo su cuartel general hasta quebrantar la fuerza de los enemigos de Israel, los cananeos, los heteos, los jebuseos, entre otros. También se consideró durante mucho tiempo un lugar sagrado. Cuando Absalón persiguió a su propio padre, usurpando el rey, los que permanecieron leales a David lo encontraron allí después de la muerte de Absalón. Lamentablemente transcurrió el tiempo y en el siglo VIII a.C. fue un santuario idólatra, de acuerdo a Oseas 4:15 y Amós 5:5. También un lugar entre Betel y Siquem, incluido en la visita anual que Samuel hacía a los creyentes de aquella época. Y también un lugar de encuentro entre Elías y Eliseo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que era el lugar de adoración donde Dios lo había escogido para que el pueblo de Dios le adorara y le sirviera. Pero lamentablemente también se menciona otro lugar que es Boquim, un lugar muy cercano a Gilgal, en donde el ángel de Jehová reprendió a Israel por su negligencia. En el mensaje de hoy abordaremos 5 ideas principales. En primer lugar, el mensaje del ángel de Jehová. En segundo lugar, la adhesión temporal del pueblo de Israel a Dios. En tercer lugar, la posterior idolatría del pueblo. En cuarto lugar, el desagrado de Dios y los castigos enviados frente a su compasión. Y en quinto lugar, la recaída del pueblo en la idolatría y la justa decisión de Dios. En primer lugar, consideremos el mensaje del ángel de Jehová. En este pasaje encontramos un duro y severo mensaje al pueblo de Israel, no cuando estaba mejor, sino cuando su estado espiritual se había enfriado y desvirtuado, cayendo en la apostasía. Y una pregunta para cada uno, me incluyo: ¿cómo está nuestro estado espiritual delante de Dios? La respuesta se la puede entregar a Dios mismo. Israel, como ningún pueblo, tuvo grandes privilegios. Nosotros también, al recibir mensajes del cielo por medio de profetas, ya sea de advertencia, amonestación, reproche, castigo, corrección, consolación y también instrucción. Pero esta vez el mensaje no fue entregado por un profeta. ¿Saben por quién fue entregado? Por el ángel de Jehová. ¿Qué significa eso?
Este mensaje fue entregado por el ángel de Jehová, el ángel del pacto, es decir, el propio Señor Jesucristo preencarnado. Esta es una teofanía o una cristofanía, que es una manifestación visible de la deidad. Se apareció Cristo y les habló directamente al pueblo, porque se habían desviado en cuanto a la adoración. Anteriormente, también la Biblia describe al ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, participando en estas teofanías con Abraham, Gedeón, Josué, los padres de Samsón, entre otros. Pero esta vez el mensaje fue dirigido a los hijos de Israel. Y este mensaje es dirigido a cada uno de ustedes. No al que está sentado al lado, a cada uno. Y me incluyo en los presentes. Este mensaje fue breve, conciso y directo. El lugar geográfico donde lo entregó fue Boquín. No fue Gilgal, fue Boquín, que significa lugar de lloro o lloradores, ganándose el nombre en esta ocasión. Israel realmente merecía el reproche severo y la advertencia dura de parte de Dios. En esta oportunidad, el ángel de Jehová les señaló claramente lo que había hecho por ellos anteriormente, sacándolos de Egipto, país de esclavitud y fatigas, dirigiéndoles rumbo a Canaán, tierra de reposo, libertad y abundancia. Les había prometido no invalidar jamás el pacto hecho con ellos. También les recuerda razonablemente lo que esperaba de ellos y también lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Una vez ingresaran a Canaán. ¿Y qué esperaba Dios? Que fueran obedientes. No debían pactar con los moradores de la tierra, enemigos acérrimos de Dios y de Israel. Debían derribar los altares idolátricos de los cananeos para que no sintieran la tentación de adorar y servir a dioses paganos. En lo que Dios insistió que no debían hacer, lamentablemente, habían desobedecido a conciencia, desatendiendo absolutamente su voz. Lo que ellos debían esperar a causa de la desobediencia y locura que habían hecho, eso les iba a ocurrir. Porque el mensaje de Dios es veraz y Él cumple lo que promete. ¿Cuál fue el resultado de este sermón? No sé si usted se puede imaginar una teofanía, la manifestación visible del Cristo preencarnado hablando a todo el pueblo. El pasaje dice que a todo el pueblo. El resultado de este sermón fue que el pueblo alzó su voz y lloró amargamente. Pero su aparente dolor y compunción fue pasajero. Pues en verdad no se arrepintieron genuinamente, pues no enmendaron lo malo que habían hecho anteriormente. No destruyeron los vestigios de idolatría que había en medio de ellos. Tampoco rompieron sus relaciones con sus enemigos. Siempre es más fácil emprender un mal camino que dejarlo una vez emprendido. Es más sencillo al creyente formar amistades con los no creyentes que romperlas después de formadas. Tenemos situaciones en donde muchos creyentes parecen conmoverse sobremanera por la acción de la palabra de Dios, pero se endurecen cual pedernal antes de cambiar de actitud y enmendar lo malo y lo omitido. ¿Por qué? Porque el impacto de la palabra fue solamente emocional y no racional. Este llanto general del pueblo de Israel, imagínense a una multitud, yo estuve más de 1 millón de israelitas llorando. No sé si lo puede dimensionar. Si todos nos pusiéramos a llorar, emitiríamos bastante ruido. Pero más de 1 millón de israelitas llorando a viva voz. Este llanto, como les decía, del pueblo dio lugar al lugar donde el ángel de Jehová le reprochó duramente y le dio un nuevo nombre y lo llamaron Boquín, que significa el lugar de los que lloran o el lugar de lloradores. Además, les impulsó a ofrecer allí sacrificios a Jehová bajo la llamada encina del llanto, de acuerdo a Génesis 35:8, al norte de Betel, sin intentar por eso levantar allí un nuevo santuario diferente del de Silo, donde estaba el altar verdadero de Dios. En segundo lugar, consideremos la adhesión temporal del pueblo de Israel a Dios. Mientras Josué y los ancianos fieles de la generación vivieron, el pueblo permaneció fiel a Dios. Muriendo ellos, su fidelidad se desvaneció
porque estaba mal asentada y fundada. Dios les había predicho que los cananeos y sus ídolos les habían de ser lazo, tropiezo y trampa a los israelitas si desobedecían. Ahora el escritor del libro demuestra que así fue y echa una mirada retrospectiva al pasado recordando el asentamiento del pueblo de Israel en la tierra prometida, Canaán. También recuerda a Josué después de despedir al pueblo, señalándoles que fuesen a tomar posesión pacífica de la tierra. Ya habían cruzado el Jordán. También les recuerda de su perseverancia en la fe y el temor del santo nombre de Dios mientras Josué vivió. Hermanos, usted no puede vivir de experiencias pasadas. Yo hacía esto cuando era joven. No, la vida cristiana no se agota. La vida cristiana sigue. Y su crecimiento espiritual y lo que Dios demanda es madurez. También les recuerda además la muerte y sepultura de Josué, lo cual fue un duro golpe fatal para los intereses de la verdadera religión en Israel. También les recuerda el surgimiento de una nueva generación, y aquí quiero llegar, la cual estaba profundamente inmersa y enteramente entregada a las cosas del mundo. ¿Y es diferente en el tiempo en el cual vivimos? La iglesia de Dios, las nuevas generaciones están codo a codo con su pastor o con su encargado de obra. Los predicadores locales están atentos en qué pueden contribuir. No, las generaciones de hoy tienen su mirada en otras cosas, no en las espirituales. Por eso el contraste de este pasaje aquí en la Escritura. Vuelvo a repetir, les recuerda el surgimiento de una nueva generación, la cual estaba profundamente inmersa y enteramente entregada a las cosas del mundo, por lo que les importaba muy poco lo concerniente al verdadero Dios y el servicio que debían prestarle, por lo que fácilmente se desviaron hacia los dioses falsos y sus abominables supersticiones. Esto me hace pensar, y no es la primera vez que lo hago, con el temor de Dios. Las nuevas generaciones que se están formando y se formarán si es que Cristo no viene antes, yo tengo la esperanza que venga pronto, ¿serán más fuertes espiritualmente con mayor visión, madurez y proyección? ¿Qué padre me puede decir aquí, levantar y decir, mi hijo es más fuerte, es más maduro espiritualmente que yo? ¿Algún padre se atreve aquí a levantarse y decir respecto a eso de sus hijos? Creo que no. ¿Y por qué? No es que los padres hayamos descuidado la instrucción. Lo que pasa es que hay tantos distractores en este mundo que no son espirituales y que han llamado la atención de nuestros propios hijos y aquellos de los nietos. Por eso este mensaje tan importante. ¿Qué se espera de nuestra misión en unos años más si Cristo aún no viene? Yo no tengo duda. La obra es de Dios. Eso lo tengo sumamente claro. Y yo creo que todos mis consiervos también. La obra es de Dios. Pero me preocupa los hijos, los jóvenes, los que vendrán después en cuanto a su vida espiritual, su solidez para defender las Escrituras, para vivir de acuerdo a ellas. Eso es lo que me preocupa. Y no solamente hablo de la misión, yo tengo conciencia del cuerpo de Cristo. Soy metodista por identidad, pero tengo muchos hermanos en Cristo en el mundo entero. Y también puedo orar por cada uno de ellos. Me preocupan ellos. Debemos reconocer que el mundo con sus estándares, el sincretismo, el relativismo moral, el deconstruccionismo y otras corrientes, lamentablemente han permeado a nuestra generación y las que se están formando. Tristemente lo digo. Frente a lo que está ocurriendo ante nuestra vista en el mundo, no todos los creyentes se han percatado del inminente peligro que socava paulatinamente la vida espiritual. Usted, estimado hermano y hermana en Cristo, ¿se ha puesto a pensar cuando Cristo venga, nos arrebate y estemos en la presencia? ¿Quién le va a ofrecer? ¿La corona de justicia? ¿La corona de vida? Hay recompensas que no merecemos, pero el Señor. ¿Qué será de ustedes, mis hermanos, si el pueblo en general ofrece al Señor en gratitud y reconocimiento lo que Él nos ha dado? Y usted está con las manos vacías. ¿Se ha puesto a pensar la vergüenza? Yo me he puesto a pensar muchas veces eso, pero a algunos ni les interesa. Están preocupados de las cosas del mundo, de vivir, de sacar mi carrera, lo cual es lícito, de casarme. Ojalá, Señor, permítame casarme, estudiarme y después ven. Cuidado, hermanos. Las cosas espirituales van a permanecer por la eternidad, son sempiternas, pero las materiales van a perecer.
Frente a lo que está ocurriendo ante nuestra vista en el mundo, no todos los creyentes, como les decía, se han percatado del inminente peligro que socava paulatinamente la vida espiritual. Y todos debemos estar apercibidos y atentos. Los pastores no estamos exentos, ni los predicadores. Todos debemos estar atentos. Cuando Dios llame a su presencia a su Josué, ¿qué será de las congregaciones y de las familias cuando los Josué y los ancianos, como dice la Escritura ahí, que permanecieron fieles a la fe, doctrina, evangelio y a su palabra, ya no estén? ¿Qué será? ¿Qué será de las generaciones que vendrán? ¿Debemos preocuparnos por ello? Yo creo que sí. ¿Debemos ser convocados a boquín para ser amonestados y reprendidos duramente porque hemos descuidado nuestra vida espiritual y la del pueblo de Dios? Esto nos lleva a la tercera idea principal, la posterior idolatría del pueblo. Este pueblo tenía conocimiento de Dios, conocía quién era Dios. Vieron hechos portentosos. Ninguno de ustedes tuvo el privilegio de ver el cruce del Mar Rojo, cuando fueron derrotados los egipcios, o cuando vencían en la guerra un grupo minoritario frente a un grupo, porque Dios peleaba por cada uno de ellos. Ellos fueron partícipes de hechos portentosos, pero la vista no es suficiente. A continuación, el autor del libro da una idea general de la secuencia histórica de Israel durante el periodo de los jueces. Israel abandonó a su Dios. ¿Le ha abandonado usted? No se apresure a responder. Se podría equivocar, me podría equivocar. En general, el pueblo hizo lo malo. Nada peor pudieron hacer que provocar así a Dios, y nada más perjudicial para ellos mismos, y lo hicieron ante los ojos de Jehová. En particular dejaron a Jehová. Este fue uno de los dos grandes males que hicieron, como señala Jeremías 12:13. ¿Recuerdan? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. El pueblo se había unido por pacto a Jehová, pero ahora lo abandonaron, como una mujer que se separa traidoramente de su marido. Este es el contraste que menciona la Escritura. Después de abandonar al verdadero Dios, no se hicieron ateos, pues no eran necios o tan necios como para decir no hay Dios, sino que se fueron tras otros dioses. ¿Y saben por qué? Porque no les bastaba el Dios de las Sagradas Escrituras. Qué triste. Les quedaba algo de su antigua condición, puesto que deseaban tener algún Dios, pero estaban tan corrompidos que multiplicaban sus dioses, cualesquiera que fuesen estos, y seguían así la forma, no la norma, del culto religioso, como por ejemplo a Baal, Astarte, Dagón, Moloch, Acera, Quemos, Tamos y muchos más. Así se hicieron muchos dioses y muchos señores. En cuarto lugar, el desagrado de Dios y los castigos enviados frente a su maravillosa compasión. El Dios de Israel fue provocado a ira por la idolatría y apostasía de un pueblo duro de cerviz y contradictor a las instrucciones dadas con amor y provisión. El pueblo fue entregado en manos de sus enemigos, como les había señalado previamente, si desobedecían. La balanza de la victoria se inclinó de la parte contraria, sus enemigos. Dios estaba dispuesto a conceder el éxito a quienes no le habían conocido ni le habían pertenecido antes que a quienes después de conocerle y pertenecerle le habían abandonado. La balanza del poder y dominio sobre sus enemigos se volvió contra ellos. Pero Dios, nuestro Dios, y gloria a Dios por ello, de infinita misericordia y amor, tuvo compasión de ellos en sus momentos de apuro, en sus momentos de aflicción, en sus momentos de adversidad, aunque ellos mismos se los buscaron por su insensatez y su pecado, para finalmente proporcionarles la liberación. La fuente de esta liberación brotó puramente de la tierna compasión y bondad de Dios. La razón se halló dentro de sí mismo, no en los merecimientos de ellos. Es decir, uno de sus grandes atributos, todos los atributos de Dios son grandes, se vio maravillosamente aplicado. Con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Yo le pregunto a los esposos y viceversa a las esposas, honestamente, ¿cuánto somos capaces de soportar a nuestras esposas cuando las cosas no marchan bien? O viceversa a las esposas a los esposos, o los padres a los hijos.
¿Saben que Dios es un Dios tan amoroso? Nos entiende, pero no pasa por alto el pecado, que nos soporta con misericordia. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3, 22 al 23. Israel gemía bajo la opresión de sus enemigos. Estaban obteniendo las consecuencias por su idolatría y apostasía, más bien que bajo la opresión de sus pecados. Pero aún así Jehová fue movido a misericordia, a pesar que ellos no merecían otra cosa que perecer bajo la maldición de Dios. Ahí en Deuteronomio 27 y 28 está un pacto hecho entre muchos de Dios con el pueblo de Israel. 6 tribus en el monte de Ebal, 6 tribus en el monte de Gerizim. En el monte de Ebal, por boca de Moisés, pronunciaron las maldiciones si no obedecían a Dios. En el monte de Gerizim, las 6 tribus representadas mencionaron las bendiciones. Y ellos ahí hicieron un pacto con Dios, el cual Dios cumplió, pero el pueblo no. Dios, para su liberación, levantó cada cierto tiempo jueces de entre ellos, conforme lo requería la ocasión. Hombres a quienes Dios capacitaba por modos extraordinarios, y también mujeres, y con poderes especiales para reformar y libertar a Israel, y con quienes Jehová estaba para coronar sus empresas con magníficos resultados. Notemos que a través de la historia, aún en los días de mayor degeneración y de mayor agobio para la iglesia, de la cual formamos parte, habrá quienes sean capacitados por Dios para reavivar lo muerto, lo mortecino, y enderezar lo torcido. Dios es quien reviste de prudencia y valor a ciertos hombres y les da corazón, fortaleza, entereza y ánimo para actuar y aventurarse a empresas difíciles. Todos los que de alguna manera son una bendición para su país han de ser considerados como un regalo de Dios. Y Dios cada cierto tiempo envía regalos. Martin Lloyd-Jones, Hudson Taylor, Adrian Rogers, que yo creo que con su predicación en nuestra misión igualmente. En cada misión Dios levanta hombres y mujeres para levantar su nombre. Y en quinto lugar, la recaída del pueblo en la idolatría y la justa decisión de Dios. Tristemente, los rebeldes israelitas no se reformaban de modo efectivo y permanente, ni siquiera mediante la acción de los jueces. Israel había sido desposado con Dios, pero quebrantó el vínculo conyugal prostituyéndose con otros dioses. La idolatría es adulterio espiritual. Si usted conoce o sabe que robar es malo, la idolatría es un pecado que Dios abomina realmente. La idolatría es adulterio espiritual. Los israelitas se corrompieron más que sus padres, como esforzándose para superarles, en multiplicar dioses extraños e inventar formas de adoración profanas e impías, en contradicción a los esfuerzos de los jueces, como Barak, Jefté, Samsón, Gedeón, Ahod, entre otros. Dios continuó en forma permanente castigando al pueblo porque eran sus hijos, con la vara del escarmiento. Después de la muerte de Josué, fue poco lo que se hizo durante mucho tiempo para echar del país a los cananeos. Israel era indulgente con estos y paulatinamente se iba familiarizando con ellos, por lo que Dios resolvió no volver a echarlos. Dios abandonó a Israel a sus propios temores y sus propios engaños. Quiero leer algunos pasajes bíblicos. El que sacrifica buey como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que ofrece presente como si ofreciese sangre de puerco, el que ofrece perfume como si bendijese a un ídolo. Y pues escogieron sus caminos, y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré sus escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que a mí desagrada. Isaías 66, versículos 3 y 4. De igual manera Dios actúa con los hombres que ceden a sus bajos instintos y corruptas pasiones, entregándolos en manos de su propia corrupción, bajo el poder del pecado, precipitándose aceleradamente hacia su ruina. De ellos también escribió en el Nuevo Testamento Pablo, en la carta a los Romanos capítulo 1, versículos 23 y 24.
y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales de 4 pies, y de serpientes. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos. Recapitulando, hemos considerado en primer lugar el mensaje del ángel de Jehová. En segundo lugar, la adhesión temporal del pueblo de Israel a Dios. En tercer lugar, la posterior idolatría del pueblo. En cuarto lugar, el desagrado de Dios y los castigos enviados frente a su compasión. Y en quinto lugar, la recaída del pueblo en la idolatría y la justa decisión de Dios. Frente a este mensaje, ¿qué podemos concluir para nuestra vida espiritual, para mi vida espiritual? Cuando un creyente es reprendido y amonestado por Dios a través de su palabra y es compungido por obra del Espíritu Santo, el llorar no necesariamente implica arrepentimiento genuino del mal. Si no hay cambio radical de actitud y abandono del pecado, no es arrepentimiento verdadero. Y mientras haya pecado en mi vida, o en mi congregación, o en mi familia, no habrá bendición de Dios. Recuerde, Dios no puede ser burlado. Es mucho más difícil apartarse del mal que reconocerlo y volver el rostro humillado y arrepentido a Dios. Pero recuerde, Dios es misericordioso y perdonador. El abandono de Dios, interrogante que les hacía, ¿usted ha abandonado a Dios? Y le señalé, no se apresure a la respuesta. El abandono de Dios se representa en darle la espalda. Usted entiende perfectamente lo que significa darle espalda. Olvidándole, no atendiendo a sus llamados, advertencias, amonestaciones y desechando sus tiernos y sabios consejos. Hermanos, no considerar a Dios en cada aspecto de nuestra vida ya es un pecado de omisión. Vuelvo a repetirlo, porque muchas veces no lo consideramos. No considerar a Dios en cada aspecto de nuestra vida ya es un pecado de omisión. Dios siempre manifestará su amor, compasión y misericordia, pero no hay que abusar de su bondad cual hicieron los israelitas, porque Dios también es terrible, con mayúscula, y también es fuego consumidor y no pasa por alto el pecado de su pueblo. Tristemente debemos reconocer que la generación en la cual vivimos, y me refiero a creyentes, no a personas sin Cristo, no conocen al Dios de las Sagradas Escrituras, no lo conocen. Y yo también me incluyo, no lo conocemos a cabalidad como debiéramos conocerlo, porque si así fuese, habría un cambio sorprendente en nuestras vidas, en su vida, usted que está escuchando y yo que estoy predicando, y también en la sociedad. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros y nos ayude a fortalecer nuestra relación con Él y conocimiento de su persona. Tendremos toda la eternidad para conocerle, pero esto es la escuela, aquí tenemos que aprender. La justa ira de Dios cobrará su paga en el momento preciso y oportuno que Dios tiene determinado. Puede que se tarde, pero finalmente llegará. ¿Y quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Malaquías 3:2. Tú, terrible eres tú. ¿Y quién parará delante de ti encomenzando tu ira? Salmo 76:7. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Salmo 133. La desobediencia permanente siempre traerá tropiezo y carga en la vida del creyente, y la bendición de Dios se apartará de él. ¿Quieres ser reprendido y amonestado directamente por Dios en el lugar de Boquín o seguir sirviendo fielmente en Gilgal? Usted tiene la respuesta. El que tiene oídos para oír, que oiga la palabra de Dios. Vamos a orar. Soberano y eterno Dios,
Gracias por el consejo e instrucción de tu palabra. Tú conoces nuestras vidas. En estos tiempos tan difíciles y adversos en los cuales a cada uno nos ha correspondido vivir, danos el aliento, la fortaleza para seguir adelante fielmente, cual esos ancianos que acompañaron a Josué. Fortaleza a los ministros que tú has puesto en este lugar. Ayuda a nuestros hermanos y hermanas y jóvenes a tener identidad, porque tú nos has llamado a servirte en este lugar, en esta misión. Y ayúdanos, Padre Celestial, a ser voceros y a través de nuestros actos, de nuestra conducta, poder reflejar que Cristo nos ha hecho diferentes. Para tu gloria, oh Señor, elevamos a esta oración y rogamos que tu palabra, como tú prometes, no vuelva vacía en el corazón de mis hermanos y en el de mi persona. Por Jesucristo lo imploramos. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.